¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto poder saludarle nuevamente a esta que es la clase, la lección número 11 del curso Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a este tiempo, mismo que queremos poner en las manos de nuestro Señor a través de una oración. Le invitamos a orar. Padre bendito, es en el nombre de Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador, que te encomendamos este tiempo para que sea de edificación para nuestra vida. Señor, que lo que hemos de conocer, recordar, reflexionar, sea para tu honra y gloria. Son conocimientos, Padre, que pueden ayudarnos a estudiar de una mejor manera tu bendita palabra. Por eso, Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente, y tú, Padre Celestial, sé quien nos guíe desde este momento y hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar. Son básicamente dos temas. Hablaremos al final de un tercero, aunque de una manera muy breve, casi solo como una referencia. Pero el primer tema, el primer tópico de esta clase, la lección número 11, tiene que ver con las peregrinaciones del pueblo del Señor hacia Jerusalén. Es cierto que en Jerusalén se concentraba una gran población del pueblo de nuestro Señor, pero no debemos ignorar u olvidar la diáspora, esto es, esa gran cantidad de israelitas, esa gran cantidad de judíos que estaban fuera. De hecho, en el libro de los Hechos, válgase la repetición, se hace referencia a ellos frecuentemente con el término de griegos, porque ellos estaban esparcidos, si se puede decir así, en territorio helénico. Así que pues era una situación apremiante, sí o sí, el tener que trasladarse desde donde se encontraran alrededor del territorio palestino para poder celebrar conjuntamente con los otros judíos, con los otros israelitas ubicados en Jerusalén, que principalmente tres celebraciones. Pero bueno, ese es en sí el primer tema a tratar. Esos viajes, esas peregrinaciones por parte de los judíos de la diáspora, los que se encontraban fuera de territorio, fuera de Jerusalén, fuera de Judea. Hablando del Imperio Romano, un extenso territorio en donde ellos se encontraban dispersos. Así que tenían que viajar. Wow, este mouse está un tanto acelerado. Bueno, ahí está. Estamos considerando 3 viajes al año. 3 veces al año, dice la palabra de nuestro Señor en el libro del Éxodo, capítulo 34, versículo 23. 3 veces al año. Que se presentarán todos tus varones delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Ahora bien, cuando la Biblia dice varones, no es que excluya a mujeres y a niños, pero sí, la consigna se establecía de una manera primordial hacia los varones, hacia los hombres, pero estos podían ser acompañados, claro está, de sus familias. Tenemos abajo una ilustración, voy a ver si se puede ampliar, sí, y la ubicamos un poco más hacia el centro para que usted la pueda ver con más detalles. Un dibujo que trata de mostrarnos ese escenario en aquel entonces, ¿no? Cuánta gente con gozo acercándose a Tierra Santa, a Jerusalén, con este propósito que hemos acabado de leer usted y yo en el libro del Éxodo, en el capítulo 34. Bien, pues ahí tenemos el objetivo principal, o mejor dicho, la frecuencia establecida por nuestro Señor. 3 ocasiones en el año se van a presentar los varones, se encuentren estos en donde se encuentren, así que si es necesario viajar, peregrinar, pues se tenía que hacer. ¿Había una promesa de esto? Claro que sí. Nosotros, imaginemos, ¿verdad? Estamos fuera de Jerusalén, estamos lejos, bueno, pues tenemos que viajar. Y esto obviamente pues no era algo que se podía hacer con la agilidad de nuestros días, así que teníamos que pues contemplar una buena cantidad de días para ir y poder regresar. Bueno, el Señor nos prometía en su palabra, promete, pero considerándonos que éramos personas de aquel entonces,
En Éxodo 24, quiero decir, en el capítulo 34, versículo 24, el Señor le daba este aliciente, le daba esta promesa a los suyos, a su pueblo, diciéndoles: ninguno codiciará tu tierra. Cuando tú subieres para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año, estamos hablando entonces de la misma situación. Bueno, no solo que aquí se aclara, por parte de Dios hay una promesa, que nadie va a codiciar nuestras pertenencias. ¿Cuáles? Las que estamos dejando, nuestra tierra, nuestra casa. Así que, bueno, pues cuando hacemos un viaje, ¿verdad?, sea de negocios o de placer, generalmente, bueno, pues consideramos que va a ser viable. Tal vez un sistema de cámaras de vigilancia, o de una manera tal vez un poco más rudimentaria le decimos a nuestros vecinos, familiares cercanos, que sí pueden por ahí vigilar nuestra vivienda, porque vamos a hacer un viaje pues no tan ágil, ¿no? Vamos a estar ausentes un buen tiempo. Aquí qué hermoso es ver que el Señor le dice a su pueblo: cuando salgas de tu tierra con este propósito, no te preocupes, no tienes de qué preocuparte. Conozco la intención de tu corazón, sé el objetivo con el cual o por el cual estás saliendo, estás teniendo esta situación pues tal vez no tan cómoda, así que de mi parte tú puedes estar seguro que tus pertenencias, tu casa, tu terreno, nadie lo va a codiciar. Está salvaguardado. El Señor promete esto a su pueblo, y con esa confianza, alegría, con ese gozo, se hacía este viaje, o mejor dicho, estos 3 viajes al año. Y aquí una parte sumamente importante en la que estamos aclarando el objetivo, el propósito de estos 3 viajes. Bien, en el primer párrafo leemos: las peregrinaciones son con el fin de celebrar. Tenemos aquí 3 festividades que no podríamos nosotros, usted y yo, no podríamos concebir al pueblo judío sin la celebración de estas 3 fiestas que le dan una identidad tremenda al pueblo de nuestro Señor. Es, a saber, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahí lo tenemos, son 3 celebraciones sumamente importantes a nivel espiritual, algunos dirían de carácter religioso, para o en el pueblo o de parte del pueblo de Dios. Así que usted y yo, si hubiésemos sido israelitas en aquel entonces, bueno, pues con gozo tendríamos que celebrar de acuerdo al calendario de aquel año, como se estipulaba la cosecha, el tiempo de la cosecha. Tendríamos que programar cuándo visitar Jerusalén, en Pascua o en la Pascua para la celebración de esta, en qué momento el Pentecostés y para cuándo la fiesta de los tabernáculos. La esencia de estas peregrinaciones, ¿cuál es? Ahí lo tenemos en letras mayúsculas: la gratitud. Se trataba más que de pedir algo, no era ese el objetivo principal. El real, o mejor dicho, el más importante, era expresar alabanza por lo de Dios ya recibido, no tanto para pedir algo, sino porque he reconocido que el Señor ha sido fiel, ha cumplido sus benditas promesas con todo y que nosotros no lo merecemos. El Señor ha bendecido grandemente a nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra familia, así que nosotros vamos a este viaje, a estas peregrinaciones, vamos a ser protagonistas de esto, porque en nuestro corazón hay gratitud. Entonces, fíjese usted cómo este significado de peregrinar, o peregrinaciones, mejor dicho, no tiene básicamente nada que ver, aunque sí tal vez se trate de un mismo terreno, esto es el terreno de lo religioso. Nosotros, usted y yo, no estamos haciendo una peregrinación doliente. Aquí de lo que se habla es de una peregrinación gozosa. No estamos peregrinando para pedir algo, para rogar por algo, sino porque hemos sido bendecidos. Vea la diferencia que hay en objetivo, en actitud, cuando se trata de algo que es conforme a la palabra de Dios. Peregrinaciones establecidas por Dios para exaltar su nombre, por lo que ya ha hecho, no para ir a demandar o pedir algo, sino porque hemos sido
ya bendecidos, lo reconocemos y entonces en este viaje nosotros queremos expresar ese gozo, expresar esa gratitud. Por lo mismo, no era un viaje, sí, en lo físico, obviamente incómodo, cansado, implicaba incluso gastos, pero todo esto tenía un propósito muy claro en el corazón de cada israelita. Continuamos, aquí mismo, seguimos en esta parte porque hay un tercer párrafo. Los receptores y o beneficiarios de las ofrendas eran o son, porque esto está vigente, los sacerdotes y levitas. Entre algunas de las cosas que ellos recibían, hemos de mencionar animales puros, sal, con el valor que en ese entonces pues tenía, hoy lo sigue teniendo obvio, pero en ese entonces era un valor directamente, económicamente más directo. Vino, hablamos del vino saludable, si lo hay cuando no está fermentado, de dinero también, ¿por qué no? No como una prioridad, pero también se podía incluir. Entonces ahí está, las tres fiestas por las cuales se hacía, el corazón con el que se hacía y de qué manera se aplicaba toda esta actividad, esta celebración. ¿Qué tiene aquí que ver el ejército romano? Bastante, no mucho, pero sí algo importante, algo significativo, ¿por qué no? En tiempos de Jesús, denme un segundo, estamos aquí checando, perfecto. En tiempos de nuestro Señor Jesús, eran acontecimientos nacionales, tenían esa categoría, esa marca, ese sello, esas tres peregrinaciones, esos tres conglomerados del bendito pueblo de nuestro Señor, eran vistos por parte del imperio como acontecimientos de carácter nacional. No solamente ellos, sino también otros líderes religiosos. Pero destacamos o queremos destacar al aspecto político, incluso militar, Roma. ¿Por qué? Porque las autoridades romanas asumían la responsabilidad de adecuar el ambiente para la llegada de miles de visitantes, miles literalmente. ¿Qué es lo que preparaban? Que hubiese o que hubiera suficiente agua en los trayectos. Usted tendrá presente al recordar la maratón en la ciudad de Puebla, las escenas, ¿verdad?, donde hay algunos módulos, pasan los maratonistas, los corredores, y pueden tomar agua que está al alcance de ellos. Algo parecido, algunos lugares, algunos depósitos de agua para que se pudiera disfrutar de este consuelo en el camino. Los caminos en sí, pues sí, porque había de repente la naturaleza, ya ve que no respeta el pedirle a usted la naturaleza, el lugar que es suyo. Por ejemplo, un río busca su cauce, así también cuando algo se abandona, bueno, el pasto, por ejemplo, la hierba, se encarga de evidenciar que ese lugar ha sido descuidado por la mano humana. Entonces, había la necesidad de adecuar un tanto algunos territorios, o mejor dicho, tramos de los caminos. Hablando de los caminos, aquí tenemos algo un poco más a detalle, pero antes de seguir, puesto que para el Imperio Romano esto tenía una trascendencia en números, mucha gente se reunía, entonces ¿qué pasaba? Ellos veían la grande oportunidad de influencia política, sí, pero sobre todo podían ellos considerarlo como eventos de carácter turístico. Va a haber mucha gente con la que se va a poder desarrollar, al menos durante estos días, actividad comercial más allá del promedio. Por lo tanto, entonces, pues se hacía esto, no por buenas personas. Los soldados romanos arreglaban de repente, ¿verdad?, todos estos escenarios, agua, caminos despejados, sino porque en ellos, me refiero a estas tres fiestas, veían la oportunidad de un progreso, sobre todo de carácter económico, pero también político. Cuando decimos político, por ejemplo, el Imperio Romano se sabía despreciado, y entonces cuando hacía acciones como esta, lo hacía en el sentido o con el deseo de repente tener más tranquilidad de sus gobernados, digamos así, menos rebeldía.
Aquí tenemos en esta fotografía, vamos a ver si es necesario ampliar un poco, parece que ahí se ve bien, restos del camino de los peregrinos desde la ciudad de Séforis. Unos, ¿qué le gusta? 15 kilómetros al norte de Nazaret tenemos esta pequeña ciudad, una ciudadela. De hecho, era como un conglomerado de campesinos que, pues sí, conformaban con su congregación prácticamente una ciudad, aunque sí muy pequeña. El israelita, el judío, considerando que esta población era gentil, no en su mayoría al menos, no veía bien, no veía con agrado internarse en la ciudad, por pequeña que fuera. Entonces, este camino que usted ve y que obviamente, bueno, pues ya está abandonado, rodeaba a Séforis. Entonces, tenían que, a través de este camino, rodear la ciudad para llegar a Nazaret, en esta pequeña zona, insisto, de una distancia de 10 kilómetros aproximadamente, tal vez un poco más. Los diferentes visitantes, o peregrinos mejor dicho, se reunían como para reorganizarse, tomar fuerza. Usted recordará sin duda ese episodio o ese relato, si prefiere, de la palabra de Dios en el que nuestro Señor Jesucristo no es ubicado por José y María, lo pierden. Bueno, ¿por qué? Porque en estos viajes, en estas peregrinaciones, se reunía la familia, tribus, se podría decir, enteras, se reunían, se organizaban unidos para poder hacer este viaje. Al ser tan grande es esa agrupación o esas agrupaciones, porque imagínense, las familias pues no eran como ahora, que en promedio son de 3, 4 personitas, eran familias que le gusta como de unas 15, a veces más, unas 20 personas. Entonces, si tenemos 5 familias nucleares, parientes, estas 5 unidas por una parentela, estas 5 familias, pues ahí estamos hablando más o menos de unas 70 personas o tal vez más, con un mismo vínculo familiar, con un mismo objetivo, viajar hacia Jerusalén. Entonces, de repente, por cuestión sobre todo de edad, de repente una parte de toda esa familia extendida, pues se adelantaba, otras iban un poco más lentas, otras partes, sobre todo en donde iba la gente mayor, niños. Y entonces, con esa confianza, podemos entender que hay un momento en el que José y María pues se adelantan, pierden ese contacto directo con nuestro Señor Jesús, con la confianza de que sigue con la familia, pero hay un momento en el que la misma familia le dice, no, pues nosotros pensábamos que corrió y los alcanzó. Total, ya sabemos cómo termina todo esto. Dice el Señor Jesucristo, me extraña, estoy parafraseando, me asombra que no ubiquen que debo estar en los negocios de mi Padre, el Padre Celestial. Bueno, pero me estoy desviando un poquito. Aquí el asunto es que todas esas familias se reunían para de alguna forma tomar aire, reorganizarse, porque ya estaban más, digamos, apuntalados hacia su meta, su objetivo, que era la ciudad de Jerusalén. Bien, pues de esa manera hablamos un poco del tema de las peregrinaciones. A veces, escuchando algunos puntos de uno de estos temas, nosotros decimos, bueno, pues nos gustaría saber más. Estamos tratando de ser concisos y fieles a la esencia de lo que se nos está presentando en la bibliografía, sobre todo con el propósito de poder hablar de otros asuntos. Pero como lo decíamos incluso en el curso de historia, ahí queda para que usted abra el apetito, se dice así, y quiera en su momento poder estudiar, leer, investigar un poco más acerca de esto. Pero ahora tenemos la tarea, la consigna, dirían algunos, ¿verdad?, de hablar de los aspectos matrimoniales de carácter institucional más que relacional. ¿De qué estamos hablando? De lo que la Biblia instituye en torno al matrimonio
más de cómo era la convivencia cotidiana en un ambiente matrimonial. Por eso es que hacemos la aclaración. Hay en un curso anterior, quiero decir, en una clase de este curso, una clase anterior, una referencia a la vida matrimonial, cómo se desarrollaba dentro del ámbito familiar. Este habla un tanto más sobre sus estatutos bíblicamente hablando. Además de que se amplía el tema, se toca este matiz. La ley de Moisés, la ley mosaica, porque bueno, pues obviamente no es de Moisés, se dice de Moisés porque él la recibe. Bueno, esta ley, la ley de Dios, permite la poligamia, pero al matrimonio lo instituye como monogámico. Quisiera repetirlo por la importancia de esto. Hay personas, hablando sobre todo de gente que no es de nuestra fe, que no es creyente, comúnmente así se dice, de gente incluso atea, esto todo con el cariño y el respeto que debe expresarse o debe tenerse al expresarse. Dicen algunas personas que la palabra de Dios se contradice porque en el Antiguo Testamento vemos situaciones incluso de los reyes que Dios instituyó que eran pues polígamos, y como es que eso por otra parte la Biblia lo condena, no logran ellos admitir esa dualidad de conceptos. Y es que efectivamente nuestro Señor no está diciendo por un lado una cosa y por otra diciendo algo distinto. Es solamente una la intención por parte de nuestro Señor y que queda plasmada en la palabra de Dios. El matrimonio debe ser solamente entre dos personas, solamente entre hombre y mujer, un hombre, una mujer. No más de esto. Hablar de algo fuera de esto ya son otras situaciones que el Señor no aprueba, que Dios no aprueba, el Dios de la Biblia, en el cual me gozo decir, creo y trato de obedecerle. Bueno, entonces, ¿por qué esta diferencia? Usted probablemente ha escuchado que cuando se habla de poligamia en la Biblia es porque Dios lo permite. Sí, ahora, creo sumamente importante tratar de aclarar esto del permiso, porque el Señor en su momento, y subrayo eso, en su momento lo permitió, y estamos subrayando tiempo pasado, en su momento lo permitió. ¿En qué sentido usted y yo hemos de entender la palabra permitir? Porque esta palabrita, dependiendo de cómo la podamos concebir, puede marcar una distancia enorme y que no debemos nosotros considerar que existe. ¿A qué me refiero? Leo y trataré de explicar. No es como cuando un padre de familia le permite a un hijo salir con sus amigos. Papá, ¿puedo ir con mis amigos? Vamos a tomar un café, regreso como en 2 horas. Ajá, 2 horas, ¿verdad? Bueno, como sea, el padre, entendiendo, vamos a decirlo así, la necesidad, el derecho del jovencito, de la chica, de convivir con sus amigos, nosotros decimos, ve, y entonces estamos concediendo permiso. Pero fíjese, ¿cómo erraríamos si nosotros concibiéramos la palabra permitir en ese matiz, en esa esfera, como en la familia, por ejemplo, se llega a desarrollar? Esto de permitirle a un hijo salir hablaría hasta cierto punto de la concesión de un derecho por parte del hijo. Es entonces que el ser humano en su momento tiene el derecho de tener 2, 3, 4, 5 más esposos, esposas según sea el caso. No es así. Entonces, ¿por qué enunciamos permitir cuando tratamos de explicar el por qué en su momento, en el pasado, hubo poligamia en algunos siervos de Dios, en algunos hombres que Dios levantó? Bueno, porque la palabra permitir no debe concebirse o entenderse como lo hemos expresado, como un hijo, pues tienes derecho de disfrutar de tu juventud, de convivir con tus amigos. Ve, Señor, ¿me das permiso de tener 3 esposas?
hijo, pues adelante, estás en la edad. No, no es de esa manera, no es con esa connotación. Leo y trataré de seguir explicando. Permitir, ¿en qué contexto hemos de considerarlo? Permitir como anuncio, como un pronunciamiento por parte de Dios, de que se trata esto, la poligamia, de una acción que tiene resultantes, que tiene consecuencias, previamente notificadas. ¿Y cómo previamente notificadas? Desde el momento mismo que el Señor instituye la familia, instituye el matrimonio diciendo varón y hembra, hombre y mujer, tan tan, no más de esto, podemos nosotros empezar a partir de ese momento a abrigar que el resto no es compatible al corazón de Dios, no va con la palabra de Dios, no va con su voluntad. Entonces, cuando se dice que el Señor en su momento permitió la poligamia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que el Señor en su momento y en su forma expresa, has de hacerlo, tu corazón así lo ha determinado, solamente aclaro o declaro, se trata de una acción que tendrá resultantes, que tendrá consecuencias, estás notificado. Entonces, cuando un creyente dice, bueno, pues esto está entrando en la voluntad permisible, permitida de Dios, debemos tener cuidado al decir que tanto realmente el Señor está concediéndonos actuar de una determinada forma. Yo creo que el Señor es firme en lo que desea, tanto que lo dejó plasmado en un libro, la palabra de Dios. De otra manera, solamente en sus respectivas etapas, algunos dicen dispensaciones, el Señor hace ver su voluntad y ahí lo tienen por si quieren tomarlo, dejarlo. No, no es de esa manera. No es así la palabra permitir de parte de nuestro Señor. El Señor dice, así lo quiero, así lo deseo. ¿Por qué? Porque esto es acorde a mi santidad, es acorde a mi justicia, es acorde a mi carácter. Entonces, cuando se habla de que el Señor en su momento permitió algo, realmente en sí se trata de que hubo una ocasión, al menos en la que el Señor expresó, recordó, notificó que eso tendría su resultado, su consecuencia. A veces muy dolorosas, a veces tal vez sin consecuencias imborrables, pero que en su momento dejaron un momento de trago amargo. Entonces, no quiero desviarme, aquí de lo que se trata es de hacer entender, tratar de que quede patente, que el Señor, cuando se habla de que permitió la poligamia, no dijo, en este momento está bien, se vale, se puede. No, jamás, jamás. El Señor notificó desde atrás, en su palabra, asentó, así debe ser el matrimonio. Fuera de esto, ten en claro que habrá situaciones problemáticas, dolientes para tu vida. Y vaya que David lo pudo comprobar y Salomón también. Ya los ventilé a estos dos grandes siervos. Bueno, pues es que de hecho aquí están ya en la siguiente ilustración. Dice la palabra del Señor en esta porción de la Biblia, Deuteronomio 17, usted verá que son leyes, o es ley, es una ley en varias cláusulas desarrollada para con los reyes. Y se dice esto, ni aumentará para sí, ¿quién? El rey en cuestión, en turno, ni aumentará para sí esposas, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro acumulará para sí en gran cantidad. Sabemos la historia de estos grandes hombres. Y digo grandes hombres porque a pesar de situaciones difíciles en su vida espiritual, ¿quiénes seríamos nosotros para catalogarlos, ¿no? Entonces, aquí el Señor está, lo que decimos, notificando. Hacerlo diferente a como ha quedado asentado en mi palabra, permitirá una desviación. También se habla ahí de acumular con ambición, riqueza, pero note usted lo que aquí el Señor señala, muestra, habrá una desviación. Como producto de un acto de desobediencia, en donde tal vez lo que tú estás creyendo es que conmigo no, hablando Dios, ¿verdad? Conmigo no pasa nada. No, sí,
solamente que la factura a veces llega a principios del mes, a veces a mediados, a veces al final del mes, pero siempre hay una factura que pagar cuando algo se hizo fuera de la voluntad de Dios. Nuestro Señor perdona, pero comúnmente siempre habrá consecuencias, a veces más trascendentes dependiendo de la falta. Pero bueno, ahí está. El asunto es que el Señor, su palabra dice, el matrimonio lo instituyo con 2 personas, no a tu gusto, varón y hembra. A partir de ahí sí, bueno, pues un tanto a tu gusto, como te gusta. Rubia, morena, ahí ya estamos hablando de otra situación. Espero haberme explicado. Noé, Adán, bueno, si vamos a ser un poco más fieles a la cronología bíblica, Adán, Noé, José, Moisés, Job. Job realmente estaría a la altura prácticamente de Adán, pero el punto aquí es que en el Antiguo Testamento, que es justamente en donde vemos estos temas de la poligamia, tenemos la contraparte. Entonces, no hay contradicción en el carácter de Dios. Estos hombres fueron aplaudidos, fueron reconocidos o son reconocidos por diferentes asuntos en su carácter, en su obediencia para con Dios, pero también con gozo ellos pueden decir o podían decir en el asunto de obedecer en cuanto a la vida matrimonial a su Dios, a su Creador. No así con Salomón, no así con su padre David. La unión matrimonial comenzaba a partir de acuerdos entre 2 familias, con el propósito de preservar los apellidos. Obvio, no lo sabía, por eso los estamos entrecomillando. Pero lo que queremos resaltar aquí es entonces la naturaleza de una y otra familia, las que se unían porque, bueno, pues había la familia del novio y la familia de la novia. Vuelvo a leer para no desviar el propósito de esta ilustración, que es el informarnos que la unión se desarrollaba o iniciaba a partir de un acuerdo entre 2 familias. Hoy día el acuerdo parte de 2 personas y después las 2 familias, para bien o para mal, bien, mucho o poco, pero se van involucrando. Aquí un tanto al revés. Primero eran las familias las que llegaban a cierto acuerdo. No a cierto acuerdo, llegaban a ese acuerdo hasta cierto nivel y ahorita lo explico. Es decir, lo que ellos querían era garantizar una descendencia a la cual se le pudiera heredar el patrimonio familiar, beneficiando a ambas familias. Continuó, las familias involucradas comúnmente tenían mucha cercanía geográfica, o sea, la proximidad física era palpable, afectiva, en parte por ello, incluso parental. Ya por ahí había también otros matrimonios desarrollándose entre esas 2 familias. Entonces, este contexto es muy importante para que usted y yo podamos asumir con mayor facilidad, si es que esto se nos dificultaba, el que hubiera de parte de estas 2 familias el acuerdo, quién se va a casar con quién, porque había un contexto, esto es, no se asumía de una manera arbitraria, y usted se casa con tal señor, le guste o no, no era así. Leo el 3er párrafo. Esto explica en gran parte por qué los padres, en especial el papá de la novia, elegía con quién contraería nupcias su hija. Entonces, había una parte decisiva o determinante en un gran nivel por parte de los líderes familiares, de los padres, en especial el papá de la novia. Pero no como en aquellas regiones lejos de la civilización, decimos nosotros, en donde hemos visto abusos en el acuerdo matrimonial por parte de personas involucradas, a veces ni siquiera una buena parte de la familia. Esto es, un señor de manera arbitraria le dice a su hija, tú te vas a tener que casar con esta persona por gusto del papá, por conveniencia de él. Esta otra persona ofreciéndole dinero para que entonces ahí está mi hija. Es una cosa que cuesta trabajo admitir. La Biblia no se lleva con esto. Note usted el panorama, incluso de carácter no solo moral sino espiritual, que se involucraba en esto.
Ahora, algo todavía más importante y más bonito. No significa necesariamente que fuera de manera arbitraria lo que decíamos. Génesis 24:58 es ejemplo de esto. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. ¿Quieres casarte con él? Sí, quiero casarme con él. Entonces vea cómo se tomaba en consideración la voluntad de la mujer. La palabra de Dios, ya en otra clase, ya en otro curso lo hemos dicho, nunca ha estado despreciando a la mujer. Siempre le ha dado un papel importante. Desde el momento mismo que dice ayuda idónea, el hombre que realmente entiende en su corazón que Dios es perfecto en sus designios, deberá decir, wow, qué importantes son las damas, las hermanitas, las mujercitas. Bien, la razón para la dote, por la novia o a la novia, dos aspectos. La salida de su hogar por parte de una joven disminuía la eficiencia laboral de la familia. Pues es que mis hijas me ayudaban a recoger el trigo y este varón ya se la va a llevar, se va a casar con él. Oye, ya no vamos a poder recoger la cosecha al mismo nivel que antes. Entonces, pues podemos tener aquí un gesto de tu parte para compensar esto. Y entonces sí, el novio tenía que hacerlo, ¿no? La familia del novio. La dote por la novia, una medida de gratitud, se me fue la palabra, de estar empatizando con la pérdida, incluso de carácter moral, que experimentaba la familia cuando veía que su jovencita salía de ese vínculo familiar, salía de ese seno familiar. Bueno, entonces ahí por eso tenemos una ilustración, claro, moderna, porque buscábamos puras monedas muy antiguas. Entonces esto es como para que pues nos podamos, esta ilustración la escogimos para que pudiéramos con mayor facilidad imaginarnos pues que era un momento grato para la familia que le permitía a su hija salir, decimos, ¿verdad?, comúnmente por la puerta grande para casarse. La dote a la novia, distinto. Esta, su fuente, la misma familia. Era por parte de su familia como apoyo para la vida matrimonial. Hija, pues están arrancando, llévate estos becerritos, llévate estas cabras para que tengan leche, bla, bla. Bien. El protocolo consistía en la llegada del novio a la casa de la novia. Vamos a hablar un poco del protocolo porque si pudiéramos adentrarnos en los varios detalles que tiene, vamos a hablar de lo más significativo. Consistía en la llegada del novio a la casa de la novia. Desde que el novio salía para llegar a la casa de la novia, ya había toda una ceremonia en donde había música, había un festejo, había alegría, algarabía. Pues de hecho aquí dice, en la casa de la novia es que se desarrolla la celebración en sí. Bueno, pero sí, desde que se sale de la casa del novio, había palabras de bendición. Bueno, hijo, vamos a emprender un camino hacia donde vive la que será tu esposa. El Señor los guarde, que esta unión sea para ser de bendición a mucha otra gente, que haya herencia, y se referían a muchos hijos que fortalezcan, entre comillas, el apellido de las familias, etc. Entonces, había palabras de bendición desde este momento en el que sale el novio de su casa. Comida, sí, en el camino. Se habla incluso de que había algunas semillitas que se arrojaban para que los niños, esto yo digo, pues hoy día se vería como una acción abusiva en contra de los niños, pero no, los niños con mucho gozo se arrojaban al piso para levantar estas semillas dulces. Y pues sí, cuando se rompe una piñata así sucede y nadie dice que se trata de un acto indigno, ¿no?, para con los pequeños. Pues algo así, ¿no? También había música esencialmente con flautas y con pandero durante este trayecto. Así comenzaba esto. Entonces, poco que ver con la forma en la que se celebra en el occidente, sobre todo en tiempos modernos. Continuaba con el traslado de la novia de la casa de sus padres a la casa del novio. Bueno, pero aquí, pues, por eso decía, no hay tiempo y espacio para decirlo todo. Llega el novio y entonces empieza la fiesta. Es decir, se reparte la comida, el vino. En este entorno es que en Caná
nuestro Señor Jesucristo hace una bendita presencia, el primer milagro que se registra, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, etc. Bueno, en algo así tenemos un detalle curioso. Se habla de los amigos del novio. 2, el número simbólico, no sé por qué, pero se elegía comúnmente a 2. ¿Cuál era la tarea de ellos? Imagine usted, vigilar al novio y a la novia, que no vayan a cometer durante el evento, durante la comida, ningún acto de escándalo. Entonces, era básicamente esa su tarea. Estaban ahí, entonces ya las panderistas, las personas que servían las mesas, el ambiente tal cual, una fiesta, y el traslado en sí, sigo leyendo, era, bueno, pues es que a veces me adelanto, el traslado en sí era una prolongación de la fiesta, luz, panderos, comida. Cuando digo luz es porque hemos de entender que el camino no contaba con alumbrado como ahora, ¿verdad? El alumbrado artificial tenía que ser con lámparas. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que era un escenario pictoresco, agradable, alegre. Y no termina esto ahí. El proceso se sellaba cuando ya entrando en casa, entonces, vayamos en orden. El novio llega a la casa de la novia, se tiene la fiesta tal cual. La fiesta, ojo con esto, va a continuar al menos una semana en la parte intensa, pero siendo honestos, era esencialmente un mes. Así de cómo echaban la casa por la ventana cuando una pareja se casaba. Pero los novios no se van a quedar todo ese tiempo. Por supuesto que no. Y entonces se regresan o salen de la casa de la novia, van a la del novio, a ese lugar, a esa cámara en donde se va a consumar el acto matrimonial, la ceremonia matrimonial, quise decir. Y sí, a través del acto sexual. Por eso es que se me cruzaron los cables. Dice, el proceso se sellaba cuando ya entrando en casa se consumaba el hecho conyugal. Bueno, aquí está otra forma más elegante de decirlo. Esto quedaba evidenciado, la consumación del hecho conyugal, con los indicativos que arrojaba o podía evidenciar, mostrar la sábana. Con esa sangre que comprobaba que la novia era virgen. ¿Quiénes hacían esto? Los amigos del novio. ¿A qué me refiero? Siguieron, acompañaron, vigilaron, tenían que hacerlo, a los novios al regresar estos a la casa del novio, a donde ya iban a vivir. Claro, en un lugar aparte. El novio los llamaba. ¿Después de qué tiempo? Variaba, obviamente. Llegaban estos, es decir, se metían a la casa y el novio les entregaba la sábana y los amigos del novio salían con la sábana, uno tomando una punta, otro la otra punta, el otro extremo, y ahí estaba la sábana evidenciando que esa señorita ya era la legítima esposa desde antes, pero ya quedaba cerrado, sellado esta ceremonia nupcial. Entonces, quiero decirle, a fuerza de ser sinceros, que la bibliografía que hemos consultado también se sincera diciendo que no hay suficiente información. Esperaré explicarme. Todo esto se logra armando una especie de rompecabezas. No hay suficiente información en una sola fuente. Esto es lo que quiero decir. No hay una sola fuente que nos pueda a nosotros decir con seña, con detalle, con lujo de detalle, las bodas eran así, sí o sí, porque de hecho cambiaban algunos aspectos dependiendo de la región. Así que abrigue usted la posibilidad de repente escuchar o ver en otra literatura, en otra bibliografía, algo un tanto distinto. Pero cosas más, cosas menos, en esencia así es como se desarrollaba la ceremonia
matrimonial o nupcial. Vamos a concluir, dijimos que eran 2 temas y una referencia muy breve. ¿Y a qué nos referimos? A cómo o por qué se dedicaba una casa. En tiempos bíblicos era común que usted y yo, al construir cada quien, ¿verdad?, su casita, la dedicáramos ¿a quién? Obviamente, a Jehová de los ejércitos. Dedicación de una casa recién construida. En Deuteronomio 25, usted y yo podemos leer: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Esto en un contexto militar, pero note, la palabra estrenado al menos permite considerar que llegar a morar a una casa nueva se hacía tomando en cuenta que era algo especial. Construimos y no nos metíamos como si nada. Entendíamos que era ese arribo por primera vez a nuestro hogar que acabábamos de construir, algo sumamente importante. ¿Y por qué? Porque ya habíamos terminado la tarea, sí en parte, pero principalmente porque era un suficiente motivo para levantar nuestra vista al cielo y decirle: Señor bendito, gracias. Entonces, esta frase, aunque no era en sí un dicho, pero se entendía de esta forma, o podía también considerarse de esta forma. ¿Quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Estrenado da pie a entender que en el estreno no había una acción normal, como me meto a mi casa después tal vez de 3 años que lo he hecho. Ya no reparo y digo: vean, estoy entrando a este hogar que el Señor me ha dado, ya después de que 5 años, o no, o sea, es en el momento en el que se arranca, ¿verdad?, en el que se inicia viviendo en ese hogar o en esa casa que Dios nos ha permitido comprar o construir. De hecho, por ejemplo, en el Salmo 127, en el versículo 1, en el 1, se dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y note usted cómo la Biblia expresa con claridad que hay dos situaciones: la humana y la divina. La divina, obviamente, al principio, pero dice: en vano trabajan los que la edifican. Pero también dice que el que la edifica es Jehová. Por supuesto, porque quienes la edifican lo hacen por Dios, gracias a Dios, con las fuerzas que Dios les da, con la inteligencia, la guía. Entonces, por eso queda más que claro que si va a ser sin estos recursos espirituales, dice el Señor, pues en vano lo estás haciendo. Habrá en su momento fracaso. Claro, usted y yo comprendemos que se refiere esto a un hecho espiritual, no tanto material, pero ¿por qué no? También se puede incluir. Al final de cuentas, solamente somos mayordomos de todo lo que tenemos. Dios es el dueño, es quien nos los ha dado. Y vamos a concluir antes de orar con haciendo más amplia esta referencia en cuanto a que en el pueblo judío, en tiempos bíblicos, hoy también una vivienda se consagra, se pone en las manos de Dios. En el encabezado del Salmo 30, usted y yo podemos leer esta expresión: Salmo cantando en la dedicación de la casa. Entonces, aunque esto se trata de un aspecto religioso, no era necesario explicarlo en un ámbito cotidiano, porque cotidianamente también se tenía esta costumbre, la de dedicar una vivienda, una casa, sobre todo cuando se llegaba por primera vez a ella. Hermano, muchísimas gracias por su participación en esta clase. Nos queda una última lección que, Dios permita, nos sirva para poder hacer un súper resumen de lo que hemos visto en estas 11 lecciones, para que en el resumen usted mismo pueda darse la oportunidad de evaluar cuáles cosas ya conocía, ya dominaba, cuáles otras le sirvieron en el repaso escucharlas para afianzarlas, definirlas, etc. Y, ¿por qué no pensar? A lo mejor alguna por ahí que no había escuchado o no había entendido, en el repaso la pueda usted pues ver con mayor nitidez. Vamos a orar. Un fuerte abrazo, que el Señor le bendiga muy, muy ricamente a usted y a todos sus seres queridos. Padre Celestial, es en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado,
nuestro poderoso Salvador, Señor, que resucitó, que venció a la muerte. Es en su nombre, Padre Celestial, que te damos gracias por este tiempo en el que pudimos ver algunas de las costumbres de tu bendito pueblo, Señor, en aquel entonces en el que se escribía tu palabra, hace ya mucho tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos ves con ojos de misericordia, nos derramas tu gracia, y sea cual sea la época en la que se vive, la costumbre, la cultura en la que se vive, cuando se pertenece a Cristo, cuando se pertenece a Dios, Señor, hay un común denominador. Buscamos honrar y glorificar tu nombre. Tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer, y te lo agradecemos infinitamente. En Cristo Jesús. Amén.